ok, es que tiempo, no hay una mujer perfecta, pero una mujer perfecta es que no existe. Pero todo depende de que sea la mujer perfecta, porque yo considero que todas las mujeres son perfectas, lo primero. Para mí, una mujer perfecta es alguien que puede ser sí misma, que es fuerte, que puede superar sus obstáculos. Eso de que la mujer tiene que andar siempre bonita, que tiene que andar bien vestida, que tiene que... Todo eso, no, para mí no. O sea, toda mujer, sea chiquita, gordita, flaquita, son bonitas todos. O sea, yo no tengo ni que ese estereotipo de la mujer perfecta. Que se siente bien con sí misma y bien con lo que tiene alrededor. Tiene que tener como un balance, ¿tú entiendes? Un balance entre lo social y lo académico. Obviamente, tú no vas a ser una persona sin nada de inteligencia en esta vida, nada más bebiendo todos los fines de semana. Exacto. Pero tú tienes que como equilibrar las dos cosas. Una mujer que tenga su pelo como quiera llevarlo o como lo tiene. Ok, espérame. Pues es que espérate, para mí la mujer perfecta es en verdad la que se siente perfecta. Porque si tú no te sientes perfecta, tú no vas a ser perfecta en los ojos de otra gente. Entonces para mí es como más o menos. Es como tú puedes decir una mujer perfecta. No hay manera de... Todas las mujeres somos perfectas. Lo único que tenemos como que adquirirlo y saberlo. En verdad yo entiendo que en cuanto al físico, no hay mujeres perfectas, porque cada mujer es bonita a su manera. Una mujer perfecta es aquella que cree en sí misma y como que tiene el suficiente, o sea, tiene el valor suficiente para salir a la calle y estar feliz con lo que tiene. Una persona que no sea como realmente eso ni a los hombres ni a las mujeres les gusta. Que se ame a sí misma, no necesita que otra persona, ya sea su pareja, sus amigos, o sea, que ella sienta que ella puede con el mundo. En verdad, para mí lo que importa es como que sea chévere, porque una mujer que tenga siempre una cara de peja y una actitud de perra, como que no está. La mujer perfecta no tiene size. Como que gorda, flaca, anoréxica, obesa. Tú vas a ser la mujer perfecta para un hombre. O para una mujer, no puede claro, ser para cualquier cosa. También que tenga actitud, que donde ya sea que ella llegue, oye, me impacta con lo que sea que ella tenga, con lo que es, porque que no es lo que tú tengas ni lo que tú, qué sé yo, lo que tú tengas arriba de ti, sino como tú llegues, lo que tú iluminas cuando tú llegas a un sitio. Y en la personalidad, yo creo que toda mujer perfecta es esa que se quiere a sí misma y que se valora. Primero ella y que, o sea, se conoce y como que tiene claro quién es y no le importa lo que diga la demás. No envidia, ama. Físicamente para mí toda mujer es perfecta porque eso viene ya con el amor propio. Mientras tú te ames a ti misma, eso es lo importante. Ya lo que digan los demás de ti no tiene que ver, pero mientras tú te sientas fuerte, te sientas inteligente, te sientas poderosa, ya eso te convierte a ti en tu mujer perfecta. Lo que yo pienso es que uno siempre debe de tratar de ser una mejor versión de sí mismo. Entonces, si tú te das cuenta que tú quieres tratar de ser la mujer perfecta, pero tú estás criticando a otras mujeres, que entre mujeres eso no debería de pasar, entonces tú te tienes que ponerte en tu mente que en verdad no critiques a las otras personas. Si tú lo estás haciendo, tú dices como que, ay, yo me prometí que no lo iba a hacer, como que, ok, me voy a callar. Señores, critiqué malísimo, horrible. Y una mujer, o sea, se escucha muy feo que una mujer empiece a como hablar. Señores, dígame, apoyo, o sea, apoya siempre. Que no depende de otro para lograr lo que necesita o lo que quiere. También una mujer perfecta es, qué sé yo, ella. Sí, yo es que Joana es perfecta porque ella, ay, me llevo para llorar. Ella es muy sentimental. Y yo le voy a seguir entonces. Ay, ok. Magali es la mujer perfecta porque ella siempre está para sus amigas. Ella siempre ha estado ahí para mí. O sea, yo he tenido muchísimos problemas y ella ha sido una mano, una hermana. Por más que ella y molesta, ella es, o sea, la bondad que ella tiene, para mí no la tiene otra gente. Yo necesito algo y Magali siempre está ahí para mí. De verdad. El optimismo. Entonces, como que es una persona entregada, y no solamente a sus amigos, sus familias, en el sentido de amor, sino sí, a todo lo que ella hace. Si a ella le gusta, ella lo va a hacer súper bien. perfecto.
Y ella siempre ha sido una persona que me ha sacado una sonrisa todos los días. Por más malo que yo amanezca, por más malo que yo le he pasado, ella siempre ha estado ahí para mí. Laura es la mujer perfecta porque a Laura no le importa mucho como que lo que la gente piensa de ella, mientras ella se sienta cómoda como ella es, ella, o sea, expresa lo que siente. Ella tiene su actitud, claro. Eso es lo mejor, realmente lo que yo considero de ella. Ella no se deja bajar por nadie. Ella no se cree mejor que nadie. Ese es el balance perfecto. Ella saca buena nota. Ella tiene su futuro como que ya lo ve. Ella va a seguir como que lo que ella realmente quiere. Medicina. Se lleva bien con todo el mundo. Y físicamente ella es muy bonita. Realmente la rubia, la conocen como la rubia. Para mí, Elaine es una mujer perfecta porque Elaine siempre ha sido dedicada a lo que se propone, a toda actividad. Ella siempre le da sus mayores desempeños. No solo por que yo la considero como mi hermana, sino que es una persona que ella, o sea, ella es como que la descripción de la felicidad y de la buena persona y como que del amor. O sea, cada vez que yo necesito algo, por la más mínima estupidez, una persona que yo necesite molestar, por más que yo la moleste, ella siempre está ahí. Siempre busca el tiempo, siempre ha estado ahí para hacerlo bien. O sea, Elaine es bailarina y le estoy diciendo que Elaine, ella baila súper bien. Y o sea, la dedicación de tú hacer eso, yo no la tengo, pero la dedicación de tú bailar y de tú poner tu empeño en algo que a ti te gusta, para mí vale muchísimo. Ella es sumamente dedicada con todo lo que ella se propone. Si tú no puedes hablar con ella, tú puedes ser María de la Conchita y ella busca la manera de resolverte tu problema porque a ella como que le sale ese sentimiento de ayudar a los demás y es una de las cosas que yo admiro mucho de ella. Entiendo que Daniela es perfecta porque Daniela es una persona sencilla, o sea, como que ella no tiene que esforzarse mucho, yo diría, como que ella es simple. Hay muchas mujeres que quieren ser muy guau, muy guau. Yo creo que Daniela es muy sencilla y ella es el tipo de persona como que siempre está. O sea, yo entiendo que todas las mujeres que están disponibles para el otro y todo eso, yo creo que son mujeres perfectas. Y Daniela como que siempre está por todo el mundo. Entonces, Oh, okay, ya me quiere. Todo lo que ella se propone, de verdad, ella siempre lo hace. Aunque no lo haga la primera vez, a la segunda, ni a la tercera. Eso a ella no le importa. O sea, ella por más que se caiga, ella lo vuelve a hacer. Por ejemplo, yo soy una persona que, si no me sale la primera, digo, aunque ya yo no sirvo para nada. Pero yo es una persona que, hasta si otra persona no lo, si otra gente no lo puede hacer, ella te incentiva a que lo haga y te dice, oye, vamos, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Y ella misma, o sea, de verdad, ella es una fortaleza de persona, por eso ella es perfecta. Y porque ella es bella y she's hot. Hay una persona que como que no se deja coger de relajo, o sea, tú quieres una persona que te tome en serio, María es la persona que te puede tomar en serio, ella tampoco va a dejar que tú quieras creerte más que ella si tú no lo eres, o sea, si tú no eres nadie, no te creas más que ella porque no te va a funcionar. Es una persona muy alegre, también tiene sus trastornos, ¿tú entiendes? Que a veces está aquí arriba y a veces está aquí, pero eso es ella, es su persona, uno aprende a amarla así. Es que ella no sé ni cómo expresarlo, ella es como que un mundito, ¿verdad? Entonces en ese mundo, de hecho, en ese mundito, ¿verdad? Está María Fernanda, entonces ella tiene como cada cualidad, por ejemplo, son 7 continentes, ¿verdad? Ya de todas las estupideces, son 7 continentes, entonces en ese continente, cada cosa, hay algo importante, María, y es perfecta. Nati es perfecta porque, o sea, yo siempre he dicho que ella es como un arcoíris. O sea, literal, Nati donde ella llega, ella siempre como irradia esta felicidad y también una persona como que súper caring. O sea, como que ella siempre está dispuesta a quererte y como que siempre, o sea, señores, siempre ella está dispuesta a ayudarte. No importa a qué hora sea o si ella tiene que 1000 cosas que hacer, tú la llamas y en los peores momentos míos, ella siempre como que ha estado ahí. Entonces ella es perfecta por eso. Otra persona que yo considero como una hermana, ella es una persona que desde el día que esa muchacha le sacaron de la barriga, ella era feliz. Yo creo que ella salió sonriendo de la barriga. Ella es sumamente feliz, ella es súper entregada con la persona, o sea, ella tiene como que esa gana, como que le sale de ayudar, que es impresionante. Siempre está feliz, es muy raro que ella esté triste, entonces eso ya de por sí te trae como una sensación de confort, como que tú te sientes seguro y tú te sientes, ok, no, como en paz, así tranquilo.
Y ella, es como el aire, que pueden ser cualquiera persona y ella tratan de ayudarte, te tratan de sacar una sonrisa, que si te va mal, por ejemplo, el otro día, se lo voy a decir, mami, excúsame, pero a mí en la universidad, señora, hay una materia que me está llevando el mismo. Y Gabriela, yo estaba la que yo me quemé, que ya yo no puedo. Y Gabriela me mandó un voice de 4 minutos diciéndome que no, que yo puedo, que le eche para adelante y eso, como que en esos momentos que yo estoy como que, concha, yo no doy más por la medicina. Yo digo, o sea, ya yo no puedo, me voy a meter a yo no sé qué. Y ella, yo lo oigo y es como que me ayuda y a mí me encanta que ella me haga sentir de esa manera. Y es súper entregada. Y es mucho amor para todo el mundo, muchos abrazos, muchos besos, mucho, qué lindo. Y eso es como que ella inspira esa aura como de felicidad y de tranquilidad. Si tú no te quieres, tú no vas a ser capaz de querer a alguien más, ni que la otra persona te quiera a ti. Si tú te crees que tú eres la mami más mami, y si tú te crees que tú vas a acabar con el mundo, tú lo vas a hacer. Y tú no vas a dejar que nadie te diga lo contrario. Trata de dejar de compararte, de pensar en tu cosa negativa, sino como que piensa tú como persona, ok, yo como persona, ¿qué yo debería mejorar para yo sentirme bien conmigo? Es importante que tú te quieras, y no solamente que tú te quieras, sino que tú te conozcas a ti misma, porque aunque tú puedas tener mucha gente en la vida, muchos amigos, tu familia, como que la que siempre tú vas a tener contigo eres tú misma. O sea, tú eres quien te tiene que querer, como dijo Daniela. Si tú no te quieres a ti misma, tú no puedes querer a los demás, porque entonces tú lo que estás buscando es que te quieran. Tú no estás buscando ser tú ni nada de eso. Y el regalo más grande que una mujer o todo el mundo puede tener es estar segura contigo misma. No es necesario tú ser igual que el otro, o sea, tú te destacas en lo que a ti te guste. Entonces, una persona perfecta es alguien, o sea, eres tú no necesitas de otro, tú eres el perfecto y ya. Tu poder más grande de lo que tú tienes es tú quererte tú tal y como es, porque tú no vas a lograr ni que te respeten, tú no vas a lograr que te quieran como que de la manera que tú quieras si tú no te quieres a ti misma, porque tú aceptar lo que sea que venga. Así como han mencionado, realmente la mujer perfecta no existe. Y a pesar de que muchas veces nos esforzamos por encajar en esos estereotipos, en esos cajones que nos pone la sociedad de que debemos ser esto, o debemos ser aquello, o que tú siendo flaca o tú siendo una persona curvy, tú te vas a sentir mejor o te vas a ver mejor, realmente tú seas curvy, tú seas flaca, tú seas de la manera que tú seas. O sea, no hay forma de que tú te aceptes y tú te quieras hasta que tú no aprecies realmente como tú eres en el momento en que estás. Así que yo te invito a que ahora mismo tú empieces a preguntarte si realmente, así como tú quieres a otros, así como tú amas a otros, te estás amando a ti. Y que si realmente te amas, o sea, te quieres, tú así como te preocupas por otros, te preocupas por ti. Así como, no sé, como tú quieres a tu mami, a tu papi, a tus mejores amigas, realmente lo que tú haces por ellos, tú lo harías por ti. Tú sacrificarías ese tiempo que tú le das a los demás por ti. Entonces, esas son pequeñitas preguntas que realmente debemos hacernos de vez en cuando para evaluar si realmente estamos dándonos amor, si realmente estamos apreciando a esa persona que somos. Y ni siquiera porque yo te lo estoy diciendo o porque haya un nuevo canal de YouTube de self-empowerment y de self-love y no sé, o sea, realmente es algo que se va creando poco a poco y que después de tu video tal vez tú digas, mira, tiene verdad, o tal vez yo puedo empezar con un pequeño paso y decir, yo no necesariamente yo tengo que subir una foto en bikini para que la gente me acepte, o yo no necesariamente tengo que ir a X fiesta para que la gente diga, pero mira, ya está en el medio. No, quiérete como tú. Si tú no eres de salir mucho, no salgas. Si tú eres de salir mucho, sal. No importa. Lo importante es que tú de verdad aprecies quién eres realmente.